Muy buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer a Cuen Ula Táchira por la invitación para compartir el día de hoy sobre este tema. Vamos a hablar sobre la hora dorada. 60 minutos que pueden salvar vidas. Mi nombre es Manuel Brito Velázquez. Soy especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Central de San Cristóbal, profesor de la Universidad de los Andes, de la cátedra de anatomía en primer año y de traumatología en quinto y sexto. No existe ningún conflicto de interés con el contenido de esta presentación y estos son nuestros objetivos de aprendizaje. Vamos a hablar sobre algunas consideraciones generales del paciente politraumatizado. Vamos a definir la hora dorada. Vamos a hablar sobre el ABC del trauma. También vamos a hablar sobre el traslado del paciente politraumatizado y algunas otras consideraciones importantes con respecto al manejo de estos pacientes. Es muy importante tener en cuenta que el trauma es una importante causa de morbilidad y mortalidad en pacientes menores de 40 años, en países desarrollados o no. La muerte relacionada con el trauma tiene 3 picos y esto va a ser fundamental para el resto del tema que vamos a compartir hoy. Y si bien se mantiene como un tema controversial en algunas escuelas o en algunas palestras, es importante tener en cuenta esos 3 picos porque van a ser determinantes para nuestra actuación y el manejo de estos pacientes. La hora dorada es un concepto fundamental en el manejo del paciente politraumatizado. Ahora bien, ¿qué es un paciente politraumatizado? Para entender que es un paciente politraumatizado, primero tenemos que dominar otros conceptos también. El de polilesionado y el de polifracturado. Un paciente polilesionado es aquel paciente que tiene lesiones en 2 o más órganos o sistemas, periféricos o centrales, que no representan riesgo para la vida o que no comprometen la función pulmonar o craneoencefálica. Un paciente polifracturado, por otro lado, es un paciente que tiene 2 o más fracturas en distintos segmentos corporales que tampoco comprometen la vida. Y finalmente, el paciente politraumatizado es aquel paciente que tiene lesiones en 2 o más órganos y sistemas y estas lesiones representan una amenaza que puede comprometer la vida. Hasta hace aproximadamente unos 50 años, los pacientes politraumatizados eran un tipo de paciente muy raro, que se veía con muy poca frecuencia en nuestra emergencia. Y solamente se veía en casos de situaciones de conflicto o de gran conmoción, como las guerras, o en el caso de los terremotos, en caso de atentados terroristas, o de desastres naturales. Entonces, los pacientes politraumatizados eran pacientes circunstanciales. Sin embargo, a lo largo de la evolución de estos 50 años de los vehículos automotores, tanto de las motocicletas como de los automóviles, y de la disponibilidad y su aumento en la disponibilidad del público general en común y los accidentes relacionados con esto, los pacientes politraumatizados se han vuelto mucho más frecuentes y son cada vez más frecuentes en nuestras emergencias. En nuestro medio, en nuestro estado, los accidentes por motocicletas o los accidentes que involucran automóviles y motocicletas son una de las principales causas de politraumatismo en pacientes. Otras causas son, por ejemplo, también la práctica de deportes de aventura, deportes de riesgo, o el desempeñar también labores de riesgo, como por ejemplo el personal que trabaja en antenas a gran altura o que trabajan limpiando edificios a gran altura, que trabajan, por ejemplo, en construcción de grandes edificios, son también otras causas de pacientes politraumatizados.
Este es un trabajo realizado en el Hospital Dr. Domingo Luciani, Caracas, del 2008 al 2013, y ellos recogen aquí los principales mecanismos de trauma que ellos encontraron durante ese tiempo. Como pueden ver, casi el 50% de los pacientes eran producto de accidentes relacionados con vehículos automotores, bien sea accidentes en moto, accidentes en carro o arrollamiento. Otras causas eran, por ejemplo, las precipitaciones de altura o los traumatismos por agresión física. El trauma penetrante, bien sea por herida, por proyectil percutido, por arma de fuego o por arma blanca, es la segunda causa más frecuente de politraumatismo. Así que este tipo de pacientes con múltiples lesiones, con grandes lesiones, que como les había mencionado antes pueden comprometer su vida, se han vuelto cada vez más frecuentes en nuestro medio. Por lo tanto, saber manejarlos es fundamental para el estudiante de medicina, para el médico que se encuentra en el primer nivel de atención, por ejemplo, cuando está desempeñándose como médico rural, o para los residentes de nuestros hospitales y también los especialistas que se desenvuelven o hacen vida en estos hospitales. Como les había mencionado, hay que tener en cuenta que la muerte relacionada al politrauma presenta un patrón trimodal y vamos a tener muertes que ocurren en periodos inmediatos, es decir, en el momento de que ocurre el trauma. Estas muertes son, por ejemplo, productos de traumatismos craneoencefálicos muy severos, producto de hemorragias muy severas. Por lo general, este tipo de muertes no se pueden prevenir, no son controlables debido a lo rápido que se presenta. Hay unas muertes tempranas que se presentan en cuestión de horas o entre las primeras 48 o 72 horas, y las muertes tardías que ocurren ya en cuestión de semanas o de más de 5 días posterior al traumatismo. La hora dorada, las muertes relacionadas con la hora dorada y que se pueden prevenir a través de la hora dorada ocurren o están dentro de estas muertes tempranas. Estos tres picos de mortalidad es muy importante conocerlos y tenerlos en cuenta porque cerca del 80%, el 80% de los pacientes con trauma severo que mueren ocurren dentro del primer y el segundo pico. Ahora bien, ¿qué es la hora dorada? La hora dorada, o golden hour en inglés, es un concepto que fue acuñado o que fue publicado por primera vez por el doctor Adam Scowley. El doctor Adam Scowley era un cirujano que se especializó en el manejo de trauma de los pacientes politraumatizados y que desarrolló una serie de protocolos y una serie de actuaciones para el manejo de estos pacientes. El doctor Adams, en 1975, sentenció esta frase en la que él dice que la primera hora después del trauma es determinante para la supervivencia del paciente con lesiones críticas. Posteriormente, este concepto se conoció como la hora dorada. El doctor Adams es pionero en el desarrollo de los servicios de trauma y de atención del paciente politraumatizado. Incluso muchos hospitales dedicados solamente a la atención del trauma o que tienen alas dedicadas a la atención del trauma en Estados Unidos lleva su nombre. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es el contexto dentro del cual se desenvolvió esta frase o que nació este concepto de la hora dorada. Para 1975, los protocolos de actuación para el manejo de pacientes politraumatizados eran muy desordenados o no eran claros o no eran específicos. La atención prehospitalaria era un desastre y no estaba bien estructurada, no estaba bien diseñada, bien dirigida. Muchos de los pacientes morían porque no podían llegar a los centros de asistencia con rapidez o con con el oportuno traslado para que lleguen para poder ser tratados sus lesiones y ser salvados. No existía, por ejemplo, los mecanismos de traslado en helicóptero, no existían los protocolos como el ATLS
bien establecidos o bien difundidos para ese momento. Por lo tanto, las muertes relacionadas con traumas eran elevadas. Este concepto de la hora dorada quedó en el imaginario, quedó en la mente tanto de los cirujanos como de los médicos y se diseminó a nivel mundial. Este concepto inicialmente no fue sustentado, no tenía alguna sustentación científica o alguna sustentación basada en la evidencia. Fue una sentencia del doctor Adams. Sin embargo, ha perdurado en el tiempo y ha seguido en el tiempo. Y a lo largo del tiempo sí se han desarrollado estudios o se ha desarrollado evidencia que habla a favor del concepto de la hora dorada. Este concepto de la hora dorada desarrolló una carrera para disminuir los mecanismos que permitieran acortar el tiempo entre el momento de ocurrencia del trauma y la atención. Y actualmente es una premisa en el manejo del paciente crítico o el manejo del paciente con trauma severo. Hay muchísima evidencia, muchísimos estudios que sustentan la hora dorada como un concepto válido. Asimismo, hay otros estudios que reportan que no tienen una sustentación o una evidencia porque el concepto de la hora dorada, entendido como una hora, como un periodo de 60 minutos, no es lo suficientemente válido para aplicarlo en el manejo del trauma. Por lo tanto, el concepto de la hora dorada se ha ampliado y no es actualmente un concepto estrictamente delimitado a un tiempo, a unos 60 minutos, sino que abarca una serie de protocolos y se ha convertido más bien en una filosofía de manejo temprano de los pacientes. Para ello hay ciertas implicaciones. Y es lo que les quiero decir con esto de que se ha convertido en un concepto o se ha convertido en una filosofía que no es más que implicar el traslado a hospitales de estos pacientes lo más pronto posible y con los mecanismos que permitan esa pronta atención. Igualmente, desarrollar mecanismos de manejo prehospitalario junto con posteriormente al desarrollo de la hora dorada, también nació el concepto de los 10 minutos de platino. Los 10 minutos de platino son un momento posterior a la ocurrencia del trauma de manejo prehospitalario de los pacientes, donde esa atención prehospitalaria por el personal paramédico o por el personal que trabaja en estas redes, permite también disminuir el impacto del trauma y mejorar la mortalidad de estos pacientes. Por supuesto, el desarrollo de estos protocolos de atención inmediata o de atención rápida al paciente politraumatizado también implica costos, algunos riesgos y también el desarrollo de pericia del personal y profesionalización del personal. ¿Por qué de costo? Porque en algunas localidades, por ejemplo, en algunos países, le voy a poner por ejemplo Australia, en Australia las dimensiones de traslado pueden ser muy largas, por lo tanto el traslado en ambulancia no tiene mucho sentido, por lo tanto se tuvieron que desarrollar, por ejemplo, traslados en helicóptero. Hay otros países donde, por ejemplo, se crean estructuras especializadas en trauma como hospitales o alas de hospitales solamente para la atención de esos pacientes. Eso también representa un costo de infraestructura, de material y de personal humano. Con respecto a los riesgos, a veces el traslado rápido de los pacientes también representa que estos vehículos donde se trasladan los pacientes pueden verse involucrados en accidentes de tránsito. Y con respecto a la pericia, no es más que la profesionalización del personal, tanto médico como paramédico. Y por supuesto, para poder aplicar el concepto de la hora dorada hay que desarrollar algunas intervenciones o acciones que debe realizar un personal entrenado, como por ejemplo los protocolos del Basic Life Support, el Advanced Trauma Life Support o el Pediatric Trauma Life Support, entre otros, que son el BLS, ATLS y el PTLS,
como son normalmente conocidos, entre muchos otros protocolos que existen. Les estoy hablando de estos tres que son los más conocidos. Sin embargo, esto nos lleva a una premisa muy sencilla, y es que en la atención del paciente politraumatizado, cada minuto cuenta. Es así entonces que la hora dorada no es un periodo de tiempo estrictamente definido. Es un concepto que enfatiza la necesidad de la rápida y adecuada atención del paciente con trauma severo. Como les había mencionado, esto permitió desde 1975 hasta nuestros días una carrera y un desarrollo de mejores y rápidas formas de atención, traslado y manejo de los pacientes. Sin embargo, como en todo, también tiene sus detractores, también tiene su grupo de personas que lo desacredita. Sin embargo, desacreditar no tiene más que consecuencias para el sistema de atención de estos pacientes. Hay que tener en cuenta que estas son las causas más frecuentes de muerte en el paciente politraumatizado, y nuestra atención, nuestra evaluación debe estar dirigida hacia ello. Obstrucción de la vía aérea, neumotórax atención, taponamiento cardíaco, sangrado o hemorragias activas y el traumatismo cráneoencefálico. Estas son las 5 causas más frecuentes de muerte en los pacientes politraumatizados. Para tal fin, se han desarrollado protocolos de atención al paciente, como por ejemplo el ABCDEF del trauma, que permite una serie de actuaciones estandarizadas que van a regir el manejo del personal que atiende a estos pacientes para que la atención sea efectiva. La creación de estos protocolos le permite tener un orden de prioridad y una atención vertical en la forma en que se va a pasar de un ítem a otro. No se recomienda que se pase de uno al siguiente sin que el anterior esté controlado o que sin que se haya controlado el mismo. A veces la aplicación de forma secuencial y vertical es difícil, por lo que se debe realizar de forma simultánea, para lo cual el equipo de atención de estos pacientes debe ser entrenado. Sin embargo, lo más frecuente es que exista tanto la atención vertical como la atención horizontal de forma simultánea. Hay que tener en cuenta, y algo muy fundamental, es la cinemática del trauma. La cinemática del trauma no es más que todos los eventos que involucraron la ocurrencia de ese traumatismo. La cinemática del trauma va a permitir determinar qué tipo de lesiones pudo haber tenido ese paciente, qué consecuencias va a tener y cómo se puede manejar o diagnosticar. El desarrollo de la cinemática del trauma ha sido de gran aporte para mejorar la supervivencia de estos pacientes. La realización de estudios con modelos, con maniquí, como el que les muestro en las imágenes, y estudios controlados en laboratorio, donde se evalúan todas las variables que ocurren al momento de que hayan estos traumatismos por desaceleración o bien sea por otras causas, ha permitido desarrollar de forma efectiva estos protocolos. Como les había mencionado anteriormente, los accidentes con vehículos son muy frecuentes, por lo tanto, desentrañar qué tipo de accidente ocurrió nos puede permitir tener claro dónde ocurrieron las lesiones del paciente y dónde debemos buscar con mayor juicio este tipo de lesiones. Este es un ejemplo de un curso de preparación de personal. Noten que el uso de los implementos de protección personal de todo el personal, lo cual es fundamental a la hora de la atención de cualquier paciente politraumatizado. Todo paciente politraumatizado debe ser tratado como un paciente con riesgo de infección o riesgo de contaminación. Por lo tanto, el uso de los EPP es fundamental. Afortunadamente, la pandemia nos ha educado y nos ha acostumbrado al uso de los EPP para aquellos que no eran tan frecuentes, no estaban familiarizados. Actualmente, el uso de los EPP es algo frecuente. Y en la atención de los pacientes politraumatizados es fundamental. Tan fundamental que fíjense, como en este curso,
que es un curso con maniquíes, no con pacientes, se les enseña también cómo usar los EPP y qué EPP deben usar. Los aspectos psicológicos en la atención del paciente politraumatizado son unos aspectos que anteriormente no se le prestaba mucha atención. Y los aspectos psicológicos o el impacto psicológico del trauma tiene una serie tiene un impacto tanto sobre el paciente como sobre el médico. El manejo psicológico de los pacientes debe desarrollarse de forma adecuada y de forma efectiva. Y por otro lado, el médico debe tener también una preparación psicológica para afrontar estos traumatismos, para afrontar estos traumas. Eso lleva, por supuesto, el control emocional. Me estoy refiriendo solamente, en este momento solamente a los médicos. Deben ser personas que tengan gran control emocional, deben tener agilidad en los razonamientos para poder tomar decisiones de forma adecuada y deben dirigir la atención al problema real. Deben ser personas capaces de desentrañar cuál es el problema real que está afectando al paciente, porque en circunstancias de politraumatismo muchas veces hay lesiones como por ejemplo fracturas abiertas o fracturas con importante sangrado que pueden distraer al médico de otra patología que sí puede comprometer la vida del paciente, como por ejemplo un traumatismo torácico cerrado, un traumatismo craneoencefálico. Y por supuesto deben ser personas que deben desarrollar un gran sentido de seguridad en la toma de decisiones. Por lo general, la persona, el líder que va a manejar estos equipos de trauma, debe tener, eh, debe cumplir con estos aspectos que les he mencionado. Y no se recomienda que personas que no cumplan con alguno de estos 4 aspectos se involucren en el manejo de pacientes politraumatizados. Este es un esquema de comparación de tiempo en aquellos pacientes donde se realiza la atención prehospitalaria adecuada y aquellos pacientes que no tienen atención. Aquí vemos cómo un paciente, desde que él tiene el momento del evento del accidente hasta la llegada de los paramédicos, cumple un tiempo que es el tiempo de respuesta. Ese es el tiempo desde que el paciente tuvo el accidente y desde que se llamó al servicio de atención prehospitalaria y ocurre su llegada. Desde el momento de su llegada comienzan los 10 minutos de platino. Los 10 minutos de platino son esa serie de actuaciones que realiza el personal paramédico para la estabilización temprana del paciente. Y posteriormente se encuentra el tiempo de traslado hasta la llegada al centro de salud, donde continúan este tipo de atención. Y es aquí donde existen algunos tipos de controversia, porque algunas personas hablan de que la hora dorada comienza desde el momento en que el personal paramédico inicia la atención de estos pacientes y otros que la hora dorada comienza desde que el paciente entra en el centro o ingresa a la unidad de atención del paciente prehospitalario. Como pueden ver, cuando el paciente no recibe atención prehospitalaria o atención temprana, va a ocurrir un tiempo en que éste no va a tener ningún tipo de asistencia, lo cual va a ser fundamental o lo cual va a ser determinante para su evolución. Es muy importante en el sitio del accidente realizar el triaje y la clasificación de estos pacientes. Hay que clasificar de forma muy temprana cuáles son aquellos pacientes que se encuentran en una situación de gravedad con respecto a los otros para que el traslado pueda realizarse de forma eficiente, porque, por ejemplo, no se pueden trasladar todos los pacientes que hayan tenido un mismo accidente. En el caso, por ejemplo, de un volcamiento de un autobús donde hayan 20 pacientes, los 20 pacientes no se pueden llevar al mismo centro porque se va a colapsar el centro. Entonces se debe realizar el triaje para identificar las víctimas y aquellas personas que estén más graves deben ser llevadas a los centros de trauma más cercanos o que estén más disponibles, y aquellas personas que estén en mejores condiciones o que no presenten lesiones severas pueden ser llevadas a centros de trauma que estén un poco más lejanos o a centros que sean un poco más pequeños para su atención. La identificación de los pacientes es fundamental y se deben utilizar distintas formas que lo que podamos marcar al paciente directamente con marcadores en su cuerpo, colocarle algún tipo de, colocarle el nombre
un adhesivo o colocarle alguna etiqueta que permita identificar al paciente, sobre todo cuando este paciente es atendido y se encuentra inconsciente o cuando no, o muchas veces los pacientes están conscientes al momento de la primera atención y pueden aportar su nombre y su apellido y algunos datos. Todos estos datos deben ser anotados, deben ser registrados por si acaso posteriormente este paciente pierde el conocimiento. El traslado del paciente puede ocurrir en ambulancia o por otros medios. Hay distintas clasificaciones para la ambulancia, en tipo 1, tipo 2, tipo 3, de acuerdo a la disponibilidad de recursos. Las más sencillas son las ambulancias que solamente cuentan con oxígeno, que son las tipo 1. Hay ambulancias que son un poco más especializadas o cuentan con otro tipo de dispositivos o cuentan con tecnología, por ejemplo, de aporte de soporte vital avanzado, que son las ambulancias de tipo 3, que cuentan con equipo y personal más disponible para la atención de estos pacientes. La correcta y la adecuada o el aseguramiento adecuado y correcto de los pacientes también es fundamental para que no ocurran nuevas lesiones o para que lesiones que ya ocurrieron no se empeoren durante el traslado. Este es más o menos un esquema de cómo debe el paciente ir asegurado tanto a la camilla, y la camilla debe ir asegurada al piso para que ésta no se mueva o para disminuir las posibilidades de complicaciones o nuevos traumatismos por inestabilidad. Algunos centros cuentan con helicóptero para el traslado de los pacientes. Este es el helipunto del Hospital Domingo Luciani. Hasta hace unos 10 años funcionaba de forma adecuada y tenía un helicóptero con todas las características y todas las descripciones que debe tener un helicóptero para el manejo de pacientes politraumatizados, para el rescate de pacientes, como por ejemplo el rotor trasero debe ser cubierto o debe estar empotrado para también evitar el riesgo de otras lesiones al momento del embarque o desembarque de pacientes. Por supuesto, la atención en helicópteros es más costosa, trae otro tipo de problemas técnicos. Sin embargo, hay países que consideran que la atención de estos pacientes es lo suficiente como para justificar que hayan helicópteros y la disponibilidad de este servicio las 24 horas todos los días del año. Este es más o menos un esquema de cómo se distribuye una sala de atención de pacientes con trauma. Hay una disposición clásica, que son aquellos que pueden ser de un solo ambiente o con ambientes separados y entradas independientes. Eso es ya de acuerdo a las características de infraestructura que tenga cada hospital. Para que exista una sala de trauma no es necesario que haya grandes centros. En hospitales pequeños, tipo 1 como tipo 2, que tengan una zona de influencia considerable, deben tener una sala de trauma shock bien definida, que cuente con la equipación necesaria para poder atender a estos pacientes, tanto de insumos como de equipos y tecnología suficiente para que este tipo de traumatismos puedan ser manejados. La secuencia de valoración del paciente politraumatizado comprende 4 tiempos. Estos 4 tiempos los vamos a dividir en 3 tiempos de evaluación y un tiempo de tratamiento definitivo. El primer tiempo de evaluación y manejo primario es cuando se realiza la evaluación, la atención simultánea del paciente, la atención horizontal que ya hemos visto anteriormente. Vamos a dividirla en 6 ítems: A, B, C, D, E y F. La A se corresponde para el control de la vía aérea, la B para la ventilación, la C para la circulación, la D para la evaluación neurológica, la E para la exposición y control de la hipotermia y la F para el manejo del dolor. Hay un segundo tiempo que es la evaluación y el manejo secundario o la reevaluación. Aquí se va a hacer una atención un poco más vertical. Se va a realizar un repaso por cada uno de estos ítems de forma vertical. Ahí vamos a hacer, por ejemplo, anamnesis más profunda de qué ocurre con el paciente, un examen físico más detallado. Se van a hacer algunos procedimientos adicionales que no se hayan realizado durante la atención primaria, la toma de muestras de laboratorio que no se hayan realizado durante la atención primaria, estudios imagenológicos y profilaxis antitetánica, por ejemplo.
en el tratamiento definitivo, una vez que se haya tomado la decisión de qué hacer con el paciente, una vez que éste ya se encuentre estable, este va a ir, por ejemplo, a manejo médico, a manejo quirúrgico o su transferencia a un centro especializado. Ya en un tercer tiempo, una vez que el paciente ya se haya resuelto, ya se haya mejorado sus lesiones, va a ocurrir una reevaluación integral del paciente, posterior a que se cumplan todas las fases anteriores para definir si este se va a mantener hospitalizado, si se va a egresar o si va a requerir de nuevos procedimientos. Vamos a comenzar con nuestro protocolo, el protocolo del A, B, C, D, E, F del trauma. Vamos a comenzar con la A, que se corresponde a la vía aérea. Los objetivos de este paso es asegurar que la vía aérea sea permeable, realizar la apertura de la vía aérea, mantener el cuello en posición neutra u utilizar el collarín, determinar si la vía aérea es sostenible y limpiar la vía aérea y aspirar la secreción. El evento crítico durante este paso es la obstrucción de la vía aérea. Y todos estos mecanismos están dirigidos a que la vía aérea esté libre y pueda permitir el funcionamiento del aparato respiratorio, bien sea de forma espontánea o asistida. Esta es la secuencia de valoración del paciente. Primero se debe realizar la evaluación verbal para obtener una respuesta verbal del paciente, la inspección mediante la revisión de la cavidad bucal para ver si existe algún tipo de prótesis o algún tipo de elemento que se haya podido introducir en la boca o en la vía respiratoria alta al momento del trauma. Hay que buscar si existe algún aumento de volumen del cuello, color de la piel, mucosa, lechos unguiales, a auscultar el cuello para ver si la vía aérea a ese nivel está funcionando. Y por supuesto la palpación para buscar el sistema subcutáneo y para ver la alineación traqueal. Debemos familiarizarnos con el uso de las distintas cánulas o dispositivos para mejorar la vía aérea y por supuesto también hay que entrenarse en los procedimientos para la intubación de los pacientes y poder hacerlo de la forma correcta y adecuada. La B se corresponde con la ventilación. Durante los objetivos del manejo durante esta fase es escuchar los ruidos respiratorios audibles, vigilar la frecuencia respiratoria y monitorizarla. Monitorizar esta frecuencia permite descubrir si existe alguna alteración que bien sea producto del trauma o de haber incumplido con alguno de los pasos en la parte anterior. En ese caso hay que regresar nuevamente a la A. Por supuesto, la valoración de la pulsioximetría y el trabajo respiratorio, auscultación con el estetoscopio y aplicar la capnografía si está disponible en nuestro centro. Hay que tener en cuenta todas las estructuras que van a permitir y mantener la respiración, como la caja torácica y todo el parrillaje costal y huesos, músculos accesorios, la pleura, los pulmones y las vías respiratorias bajas. Estos son más o menos algunos cuadros patológicos que pueden comprometer la ventilación. Los más importantes son el neumotórax, el hemotórax, el neumotórax a tensión y el hemotórax masivo. Estas patologías pueden comprometer la ventilación y son nuestro principal objetivo a descubrir. Con respecto a la circulación, es importante calcular o controlar la frecuencia cardíaca, palpar los pulsos, hacer el cálculo del tiempo llenado capilar, medir la tensión arterial, hacer la respectiva monitorización electrocardiográfica y la auscultación de los tonos cardíacos. En los últimos años se le ha dado mayor importancia a la circulación y se prevé que a futuro probablemente la circulación, la valoración y el manejo de la circulación ocurra simultáneamente con el de la vía aérea. La secuencia de oro, en el caso de la circulación, es reconocer precozmente si existe algún tipo de sangrado o shock, establecer una vía venosa adecuada y determinar la necesidad de cirugía de emergencia para el control del sangrado. Los cuadros patológicos que pueden comprometer
la circulación son el hemopericardio y el taponamiento cardíaco, que es la máxima expresión del hemopericardio. Por lo tanto, nuestras actuaciones están dirigidas al diagnóstico y manejo temprano de este. Y hay que tener en cuenta que de acuerdo a los estigmas de trauma o de acuerdo a las áreas donde haya sangramiento, estos son más o menos las actuaciones que debemos tener o cuáles van a ser los elementos que nos van a dar sospecha clínica y algunos estudios complementarios que podemos utilizar, como por ejemplo el ECOFAST, que es una herramienta que también se realiza durante la aplicación de la TLS. Aquí las fracturas juegan un papel importante porque en un paciente politraumatizado que tenga fractura vamos a tener un añadido, ya que la pérdida y la continuidad del hueso también produce un sangrado, y dependiendo de cuál sea el hueso que se haya fracturado, vamos a tener también un estimado de la cantidad de hueso, de sangre que se haya perdido. La pelvis y el fémur son los huesos que tienen mayor cantidad de pérdida. Es así que, por ejemplo, en pacientes politraumatizados con fracturas de pelvis, debemos estimar una pérdida de sangrado de aproximadamente unos 2000 cc, que puede ser en algunos individuos hasta la mitad de la boleta. Así que la evaluación de la pelvis es fundamental. Debemos practicar y dominar las maniobras para el manejo, para la evaluación de las lesiones de pelvis, el diagnóstico de las lesiones del anillo pélvico. Es muy importante detener la hemorragia. No se recomienda el uso de torniquetes en las extremidades y se recomienda el uso de balón, por ejemplo, el que se utiliza el que tiene las sondas urinarias. Este se coloca a través de los orificios por donde haya el sangrado y se infla, y esa presión va a provocar o va a tener el efecto secundario de disminuir la hemorragia. Con respecto a los accesos venosos y la toma de vías periféricas, este es un esquema más o menos el de la secuencia de cuáles son las vías en orden de por donde se deben tomar. Se prefiere comenzar por el antebrazo, luego el brazo, seguir con la mano, luego ir a los accesos del cuello o supraclaviculares y por último, si todos estos fallan, ir a los accesos inguinales. La secuencia para el esquema de atención debe ser de primero, el primer paso es el taponamiento o la compresión. El segundo paso es la toma del los accesos venosos, y el tercero, la reposición del líquido. Y por supuesto, el cuarto es la monitorización. Es muy importante tener en cuenta que de acuerdo al tipo de sangrado y al tipo de sangrado y a los parámetros clínicos que tenemos, también vamos a tener una clasificación del shock. De acuerdo a la pérdida sanguínea, frecuencia cardíaca, la presión arterial, la diuresis, el estado de la conciencia y la resucitación de líquidos, vamos a poder clasificar a nuestros pacientes grado 1, 2 o 3 o 4 de acuerdo al tipo de shock que tienen. Con respecto a la D, el estado neurológico, disability en inglés, vamos a tener que las fracturas de cráneo y las lesiones intracraneales son traumatismos muy frecuentes en los pacientes politraumatizados. Hay que tener en cuenta que debemos buscar o diagnosticar y determinar si el paciente presenta algún traumatismo o síndrome medular. El grado de afectación neurológica debe determinarse. Hay que buscar si existe alguna condición aislada, por ejemplo, convulsiones, bien sea por una condición preexistente del paciente, y se deben evaluar el estado de las pupilas y el estado de conciencia del mismo. La secuencia de oro es, primero, evaluar el nivel de conciencia. Este se hace a través de la escala de Glasgow, que les muestro en la parte inferior de la diapositiva, la reacción pupilar y los signos de focalización. De acuerdo al tipo de reacción pupilar y al tipo de lado como esté reaccionando la pupila, podemos inferir qué tipo de lesión tiene o qué diagnóstico probable pudiera tener. Así que saber desentrañar la reacción pupilar es importante para poder determinar o poder sospechar qué tipo de traumatismo craneoencefálico puede estar presentando el paciente. Con respecto a la exposición, exponer el cuerpo es fundamental porque nos permite descubrir si existe algún tipo de estigma traumático que no sea evidente y nos puede llevar incluso a diagnosticar traumatismos que no habíamos podido ver de forma superficial
se recomienda no cortar la vestimenta si no es necesario, y si se va a cortar la vestimenta, se realiza con tijera y no con bisturí, porque en ese momento de tensión, en ese momento de apuro, en ese momento tan complejo y de nerviosismo incluso, se puede también lastimar al paciente si se corta la vestimenta con bisturí. Cuando se estén retirando las prendas de vestir, se debe estabilizar el cuello y la pelvis y se debe controlar la hipotermia, ya que al dejar el paciente totalmente expuesto, como lo vemos en la imagen, también lo podemos exponer a la hipotermia. Entonces, el control de la hipotermia es fundamental. Más o menos los esquemas de por dónde se deben retirar o dónde se deben realizar los cortes de las prendas. De acuerdo a cada tipo, se recomienda que se utilicen tijeras como la que ven en la imagen, que tienen punta roma, para no lesionar al paciente, y la angulación de la punta para que ésta vaya paralela a la superficie corporal y tampoco cause un daño adicional. La movilización de estos pacientes debe realizarse en tablas especializadas. Hay distintos tipos de diseño de tablas. Lo importante es que el manejo de estos pacientes se realice de forma sincronizada y esquemática para no causarles daño. Vean la forma en cómo el paciente debe moverse en bloque, debe moverse en forma simultánea para no ocasionar otras lesiones. Y como les había mencionado, el control de hipotermia se puede realizar bien sea a través del uso de mantas especiales o a través de cubrir el paciente con lo que tengamos disponible en la emergencia. Por último, la F se corresponde al manejo del dolor. Muchas veces el manejo del dolor es desestimado y es uno de los aspectos más importantes en el control de los pacientes politraumatizados. Lo podemos a través del uso de AINES, opioides o de anestesia local. Debemos estar atentos a los efectos adversos que tiene. Se debe identificar el nivel de dolor a través de escalas, si es posible. Y por supuesto, el manejo del dolor se debe realizar en todas las etapas del tratamiento. Anteriormente se utilizaba el concepto de la escalera del dolor, que tal vez muchos de ustedes ya lo han escuchado. Ese concepto de la escalera del dolor está en desuso. Actualmente se habla del ascensor del dolor, y es llegar a la terapéutica adecuada de acuerdo al tipo de dolor o al nivel de dolor que el paciente siente. La revaloración, que es el segundo tiempo de la atención de estos pacientes. La revaloración primaria es nuevamente repetir los protocolos para encontrar lesiones que pudieron haber pasado desapercibidos en esa primera evaluación. Se debe hacer la anamnesis más profunda con respecto al tipo de traumatismo, con respecto a la historia médica del paciente. Se debe hacer un examen físico detallado. En este momento se pueden realizar procedimientos adicionales que por las circunstancias no se pudieron realizar en la primera evaluación, como por ejemplo algunas tomas de muestras. Una vez que ya el paciente se haya garantizado que está estable, se pueden hacer estudios imagenológicos y por supuesto no olvidar la profilaxis antitetánica y antibiótica cuando sea necesario. La revaloración se hace de forma secuencial, se pasa de un ítem a otro y no se pasa al siguiente hasta que se haya controlado el anterior. Una vez finalizada la revaloración, se debe decidir el destino del paciente, si va para UCI, si va para cirugía, si va para hospitalización o va para observación. Si el paciente no se encuentra estable al término de la revaloración, se debe repetir nuevamente el protocolo. Los estudios complementarios que se pueden realizar, bueno, son exámenes, por ejemplo, de laboratorio, las imágenes, el ultrasonido FAS. Es una herramienta apropiada, una herramienta que permite salvar vidas y diagnosticar algunas patologías ocultas. Y bueno, hay otro tipo de pruebas especiales que de acuerdo al centro pueden estar disponibles o no. Un error muy frecuente que se conoce es la realización de imágenes cuando el paciente aún no está estable. Y hay que tener en cuenta siempre que las imágenes o los estudios de imágenes, dependiendo de cuál sea, se deben realizar una vez que el paciente se haya examinado y se haya estabilizado de forma adecuada. Entender el concepto de la hora dorada, porque todo lo que hablamos ocurre dentro de esta hora dorada, y aplicarlo al manejo del paciente con trauma severo disminuye la mortalidad y va a mejorar la sobrevida de estos pacientes. Si nosotros aplicamos todos estos protocolos,
vamos a asegurarle al paciente que pueda tener una oportunidad. ¿Cuáles son esos protocolos? Le voy a hablar, por ejemplo, del ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support, el Advanced Trauma Life Support del Colegio Americano del Trauma, actualmente en su 10ª edición. Es un protocolo que se revisa constantemente, como les he mencionado, actualmente está en la 10ª edición. Se espera que para este año salga la edición número 11 y siempre constantemente se están realizando los cursos del ATLS que le proporcionan a la persona que los hacen una credencial con validez mundial durante 2 años que lo certifican como proveedor de los protocolos del ATLS. Todo estudiante de medicina debería egresar con el BLS o el ATLS en su defecto. Los invito a buscar información al respecto y realizarlo porque es una herramienta que los puede ayudar a salvar vidas. Muy bien, para finalizar, hay que tener presente que la hora dorada no es un tiempo definido, es más bien un concepto y una filosofía. Sin embargo, la aplicación de la hora dorada permitió el desarrollo de los distintos protocolos de manejo y todas las actuaciones para el paciente con trauma severo, la aplicación temprana y adecuada del ABCDE del trauma, salva vidas. Como le dije anteriormente, familiarizarse con algunos de esos protocolos, el ATLS, el BLS y el PTLS puede ayudarlo a tener un extra al momento de manejar estos pacientes. Nuevamente le agradezco a Cuen Ula Táchira la invitación para esta actividad. Los invito igualmente a todos ustedes a mantenerse en contacto con Cuen Ula Táchira. Los invito a inscribirse para que disfruten todos los beneficios de ser miembros de Cuen Ula Táchira y también estar pendientes de las actividades que constantemente organiza Cuen para la formación continua, tanto de sus miembros como de todas las personas interesadas en él. Espero verlos pronto en otra nueva actividad y que podamos compartir y hablar con respecto a otros temas. Que tengan todos muy buenos días o buenas tardes.